Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Señor, gracias por su cuidado, su protección y dirección. Gracias por mantener nuestros nombres en el libro de la vida. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y hemos estado hablando acerca del apóstol Pablo. Pablo dice que recibió el Evangelio por revelación. Gálatas capítulo 1, Pablo nos dice que Cristo le mostró, le enseñó, le instruyó por 3 años acerca del Evangelio por revelación. En el libro de Romanos es la mejor tesis que Pablo escribe acerca de la salvación. Y estamos detenidos por algún tiempo para aprender más acerca de ese Evangelio por revelación que el apóstol Pablo recibió. En el capítulo 13, versículo 11, Pablo dice, y esto, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Levantarnos del sueño espiritual, del descuido espiritual. Levantarnos de la ignorancia del conocimiento de la salvación, que es lo mismo que ignorancia en el conocimiento de Jesús. Romanos nos presenta la obra, el trabajo que hizo el Señor Jesús, pero primero nos presenta nuestra condición. Ahora necesitamos entrar en la quinta parte del libro, que es lo que tiene que ver con la vida práctica. Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 16. Cuando nosotros repasamos el libro, descubrimos entonces la tesis del apóstol Pablo, la introducción que nos habla acerca del Evangelio de Dios y nos muestra el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio es acerca de Jesucristo. El así que de la condenación, Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Y en ese así que de la condenación, Pablo deja bien claro que todos somos pecadores. Algo interesante es que él muestra los pasos descendentes de aquellos que están viviendo en el pecado. Número 1, corazón entenebrecido, Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Número 2, la idolatría, Romanos 1, 23. La adoración falsa, Romanos capítulo 1, versículo 24 y 25. Los frutos del pecado, Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31. La muerte, Romanos capítulo 1, versículo 32. Un estilo de vida pecaminoso, Romanos 1, 32. Y definitivamente Pablo plantea y deja bien en claro, Romanos 3, 9 al 12, que somos pecadores. De manera que la psique de la condenación nos muestra nuestra gran realidad. Somos pecadores. Pablo sigue escribiendo, entonces presenta la psique de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Y presenta 3 metáforas. Número 1, la metáfora de la justificación, la metáfora de la redención, la metáfora de la propiciación, Romanos capítulo 3, versículo 24, versículo 25. La justicia de Dios se manifiesta a través de Cristo Jesús. Acto seguido, en los capítulos 6, 7 y 8, Pablo presenta el psique de la certeza,
la seguridad del Evangelio, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. En el capítulo 6 habla de muertos en Cristo. En el capítulo 7 nos habla de el cambio de la mente. En el capítulo 8 nos habla de vivir conforme al Espíritu. Hay un paréntesis en el libro de Romanos, que son los capítulos 9, 10 y 11. Un paréntesis donde Pablo habla acerca de los judíos y presenta la misericordia que Dios ha tenido para con los judíos. Pero bien puede leer el capítulo 8, seguir con el capítulo 12, que es la quinta y última parte del libro, donde el apóstol Pablo habla de la psique de la vida práctica. Si conoce a Jesús, si aceptó la salvación, si es verdad que está en la experiencia de la santificación, entonces en su vida tiene que verse lo que es el resultado de haber conocido y aceptado a Cristo Jesús. Y nos interesa hoy empezar el estudio de este así que de la vida práctica. Romanos capítulo 12, versículo 1, mire cómo comienza el apóstol Pablo. Empieza con una conjunción que hemos estado repitiendo con mucha frecuencia, pero vale la pena conocerla, comprenderla y entenderla en base a lo que vamos a estudiar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, ahí nos detendremos por un momento. Así que, hermanos, ya no dice gentiles ni judíos, dice hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que es lo primero que necesitamos conocer. Esta frasecita, así que, en griego es una conjunción, une dos partes. Y esta conjunción se escribe en griego O-U-N. Esta conjunción así que aparece en el capítulo 12, versículo 1, nos muestra claramente que Pablo conecta todo. Nos dice que Pablo cambia de tema, de la seguridad de la salvación a la vida práctica para aquellos que conocen la salvación. Pero también que este tópico se relaciona con los demás tópicos presentados. Si es verdad que usted reconoció que es un pecador, la psique de la condenación, si es verdad que usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, la justificación, si es verdad que usted conoció, comprendió y entendió la certeza y la seguridad de la salvación, entonces usted estará claro en que todo esto hay que manifestarlo en la vida práctica. Cuando analizamos lo que Pablo dice y lo que quiere decir, vemos que esta conjunción expresa el comienzo del nuevo tópico, la vida práctica. Si conocí a Jesús, ahora deben verse los frutos en mi vida. Si es verdad que le conocí, le comprendí, le entendí, mi vida tiene que manifestarlo. La vida práctica presenta en forma clara lo que ha sido la verdad de Jesús en nuestra vida. Y Pablo establece esto en su teología. Si lo conociste, si lo comprendiste, si entendiste la realidad de tu vida y aceptaste a Jesús, entonces ahora en tu vida práctica tiene que verse ese resultado. Pablo está mostrando en el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 16, lo que se pueden llamar las implicaciones éticas. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado con tu vida? Muéstrame ahora, por tu testimonio, que verdaderamente conoces a Jesús.
Así indica que nuestra manera de vivir depende de lo que creemos. Vivo como vivo porque creo lo que creo. Primero viene la salvación y luego nuestra respuesta a esa salvación. Primero conozco a Jesús y entonces respondo en base a ese conocimiento, a esa creencia. En la mente de Pablo hay un pensamiento clave. Es imposible que un individuo que ha sido justificado viva en la misma forma que un pecador impenitente. Imposible. Si usted ya conoció a Jesús y se entregó a Él, si alcanzó la salvación, si ha sido justificado por la obra de Cristo, usted no puede ser como era antes, ni puede vivir como viven los impenitentes. Es inconcebible. El apóstol Pablo nos habla de la obediencia de la fe. Comienza el libro de Romanos con la obediencia de la fe y termina el libro con la misma frase, obediencia de la fe. Romanos capítulo 1, mire cómo él inicia el libro en el capítulo 1, en la introducción, hablando de la obediencia de la fe. Versículo 5, dice Pablo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, y ahora añade, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo concluye su libro, el libro de Romanos, versículo 26, Romanos 16, 26, usando la misma idea. Dice el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes y dice, para que obedezcan a la fe, obedezcan a la fe, obediencia a la fe. Comienza y termina la epístola con la frase obediencia a la fe. Obedecemos no para salvarnos, obedecemos porque Dios nos dio la salvación. Obedecemos porque amamos al Padre Celestial que nos da la salvación. Obedecemos a Dios porque le amamos y le amamos porque Él nos amó primero. Primero nos da la salvación, nos redime, nos rescata, nos libera, nos liberta, nos justifica. Y empieza el proceso de la santificación y entonces, como consecuencia, aprendemos a amarle. Y el resultado de ese amor es la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecemos no para salvarnos, obedecemos porque nos dio la salvación. El pensamiento legalista exclama, haz esto y vivirás. Pero Pablo nos dice, vive y harás estas cosas. La vida está en Cristo Jesús. San Juan nos dice, Primera de Juan, capítulo 5, en una forma muy clara, en quién está la vida eterna. Y es el testimonio de Dios, el testimonio del Padre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 10 al 12, dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y añade, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Obedecemos al Padre, obedecemos a Dios porque nos ama. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le obedecemos porque Él nos ama, le obedecemos porque nos dio la salvación, le obedecemos porque lo entregó todo
para que alcancemos salvación y vida eterna. Y ahora nuestra respuesta de amor al Padre Celestial es la obediencia. No obedecemos para salvarnos, obedecemos porque nos dio la salvación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo nos dice que la teología precede a la ética. La teología va primero, la ética viene como consecuencia. La salvación viene antes de la conducta santificada. La salvación es un regalo de Dios, la salvación es una persona, la salvación es Cristo Jesús. La gente camina con Cristo en armonía con la ley de Dios porque ya han alcanzado la salvación y la vida eterna. Recuerde que la ley Dios se la entregó a Moisés en el Sinaí, pero antes de entregarle la ley en el Sinaí, había redimido, rescatado, liberado, libertado a su pueblo de la esclavitud. La ley no es para esclavos, la ley es para personas que han sido redimidas, rescatadas, liberadas, libertadas. La ley es para los hijos e hijas de Dios. Tenga cuidado cómo hace uso de la ley del Señor. Cuando seguimos leyendo en Romanos capítulo 12, el versículo 1, aparece una palabra interesante donde nos detendremos, pienso que por el resto del estudio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que esta conjunción aparece en todo el libro. El así que de la condenación, el así que de la justificación, el así que de la certeza y seguridad de la salvación, el así que de la misericordia y finalmente el así que de la vida práctica. Conectando una idea con la otra, conectando una parte con la otra. Pero ahora, en el versículo 1 de Romanos capítulo 12, mire usted lo que sigue diciendo Pablo. Dice, así que, y ahora dice adelphos, dice hermanos. En el capítulo 3, el versículo 9, Pablo deja bien en claro la diferencia entre un grupo y otro grupo. Dice Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Y responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, judíos y gentiles. Ahora no está pensando en el capítulo 12, versículo 1, ni en judíos ni en gentiles, está pensando en los hermanos. Está pensando en los judíos y los gentiles que aceptaron a Jesús, que se entregaron a Él, que le recibieron. Por eso aparece la palabra adelphos, la palabra hermanos. Pablo nos está llevando ahora a una idea clara de que aquí no hay diferencia entre ramas naturales y ramas injertadas. Aquí estamos hablando ahora de personas redimidas, personas rescatadas, personas que han hecho la paz con el Señor Jesús. El apóstol Pablo está interesado en que esto quede bien claro. Se está dirigiendo a todos los creyentes de la familia de Dios. Se está dirigiendo a todos aquellos que han aceptado a Jesús. Se está refiriendo a las personas que renunciaron al pasado y decidieron vivir una vida completamente entregada al Señor Jesús. Todos, no importa la raza, todos tienen el deber de ser santos, de ser fieles, de ser humildes, amorosos y leales. Todos los que aceptan a Cristo Jesús. Todos tienen el deber de vivir expresando el amor de Dios y de tratarse unos a otros como hermanos y como hermanas. Ahora somos de la familia de Dios. Ahora nuestro Padre es el Dios Todopoderoso. Ahora pertenecemos al cielo y no a la tierra. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19, Pablo expresa la idea siguiente. Así que, aquí está la conjunción, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos, somos ciudadanos de la misma patria y somos miembros de la misma familia. Ahora somos hermanos. Ahora somos hermanos y hermanas.
porque pertenecemos al Padre Celestial. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo deja bien claro que si somos hermanos y pertenecemos a Dios, ahora somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, Pablo llama hermanos a todos aquellos que han aceptado a Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vivimos en paz para con Dios. Vivimos en paz con Dios porque hemos aceptado a Jesús. Hemos aceptado lo que Dios realizó, lo que Dios hizo, lo que Dios dio, nos dio a Jesús. Aceptamos a Jesús, por tanto nos conectamos con Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y añade, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y entonces ratifica Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Recuerde que estamos trabajando con Romanos capítulo 13, versículo 11, donde Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora levantarnos del sueño porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos, levantarnos del sueño. Si usted no conoce a Jesús, si usted no comprende a Jesús, si usted no entiende a Jesús, no se levantará del sueño. Necesitamos conocer a Jesús, que es la salvación, conocer a Jesús, que es el Evangelio, conocer a Jesús, que es la ciencia de la salvación, conocer a Jesús, que es la sabiduría de Dios, conocer a Jesús, que es el todo. Hermanos, San Juan capítulo 1, versículo 12, Juan nos dice que cuando creemos en Jesús, entonces nos constituimos en hijos de Dios. Dice San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, amiga, si usted es un hijo o una hija de Dios, entonces usted y yo somos hermanos. Somos hermanos. ¿Por qué? Pertenecemos al mismo Padre, el Padre Celestial. Somos de la misma familia, la familia celestial. Pertenecemos al mismo lugar, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. No somos de este mundo, ahora somos del reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Y deberíamos tratarnos como lo que somos, hermanos. Esta palabra, adelphos, denota hermano o pariente cercano. En una forma plural, una comunidad basada en una identidad de origen o vida. Somos de la familia, pertenecemos a la misma persona, pertenecemos a Dios. Hablamos hace unos días, o hablamos en un tema anterior, acerca de la adopción. Y hablamos de la palabra huiotesia, hablamos de la palabra huios y también de la palabra tecnon. Huios, un hijo maduro, crecido, listo y preparado para venir a la casa. Y tecnon, el niño, el bebé que están criando y que están preparando. Cuando leemos en el libro de Romanos la idea de esta hermandad, ¿qué tipo de hermanos deberíamos ser? ¿Qué tipo de hijo o hija deberíamos ser? Romanos capítulo 8, versículo 19. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 19. ¿Cómo deberíamos ser ante Dios? ¿Cuál debería ser nuestro perfil? Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 19. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. Y recuerde que estamos con la serie Jesús en mi casa y estamos tratando la experiencia del apóstol Pablo. Y estamos tratando de recibir
de aprender lo que para Pablo significa el Evangelio por revelación. Recuerde que el Evangelio es Cristo Jesús, la salvación es Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo en Romanos cómo funciona el asunto de la salvación. En Romanos capítulo 8, versículo número 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hijos de Dios. Amigo, amiga, imagine cómo sería este mundo si cada persona, cada ser humano que camina por acá, conociera, comprendiera y entendiera el maravilloso plan de salvación. Todo lo que ha hecho Dios para nuestra salvación y vida eterna. Imagínense cómo serían las familias, cómo sería papá, cómo sería mamá, cómo serían los hijos y las hijas, con una clara comprensión de todo lo que le ha costado a Dios nuestra salvación, con un conocimiento profundo, un conocimiento bíblico del empeño, el interés que ha mostrado Dios, de un conocimiento cabal de la ciencia de la salvación, de una experiencia gloriosa con el Señor Cristo Jesús, de una unción plena del Espíritu Santo. ¿Cómo sería ese hogar? ¿Cómo sería esa vida? ¿Cómo sería esa familia? Eso despierta del sueño. Hay una sensación extraña, un encantamiento diabólico sobre la humanidad que no le permite ese conocimiento, esa experiencia. Razón por la cual la gente no muestra interés en la Biblia. Y si la ley solamente, necesitamos profundizar en ella. Necesitamos permitirle a la Biblia que forme en nosotros la mente de Cristo. Necesitamos llenar la cabeza con la Biblia. Llene su cabeza con la Biblia. Primero, permítale al Espíritu que trabaje en su mente. Llene la mente con la Biblia. La palabra de Dios trajo los mundos a la existencia. La palabra de Dios contiene la energía creadora. La palabra de Dios cambia y transforma. Es la palabra de Dios. Es curioso pretender con una mente carnal entender el mundo espiritual. Sin embargo, cuando usted llena la cabeza con la Biblia, cuando usted le da acceso al Espíritu Santo a través de la Biblia, el Espíritu Santo a través de la Biblia comienza a crear en usted la mente de Cristo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios, la inquietud, el interés, el empeño, el enfoque de la carne no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando usted toma la Biblia y la pone en su mente, el Espíritu Santo se encarga de resolver la situación. Hijos maduros, hijos formados. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Recuerde, estamos en Romanos capítulo 12, versículo 1, y estamos trabajando con la palabra hermanos, adelphos. Así que, hermanos, Pablo se está dirigiendo a los miembros de la familia de Dios, a los miembros de la iglesia de Cristo, a aquellos que han sido justificados, que están siendo santificados y que muy pronto serán glorificados, a aquellos que tienen la experiencia del conocimiento de Jesús y han decidido poner a un lado su mente natural, su mente carnal, y han decidido aceptar por la gracia y por la palabra del Señor la mente de Cristo, empezar una nueva experiencia, una vida nueva, una vida práctica enfocada en la persona de Jesús, una vida completamente cambiada, poniendo la mira en las cosas de arriba. Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice el apóstol Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, por la fe en Cristo Jesús, hijos de Dios. Huios, hijo maduro,
con experiencia, conocimiento, vivencias. Hijo que conoce a su padre. Hijo que conoce y sabe lo que cree. Hijo que sabe lo que le espera. Un hijo con fundamento teológico, fundamento bíblico. Un hijo maduro. En el libro de San Mateo, capítulo 5, los versículos 9, 44 y 45, aparece esta maravillosa palabra que tiene mucho que ver con nosotros y con nuestra experiencia delante de Jesús. Recuerde, estamos trabajando con el asique de la vida práctica, el asique de la experiencia cristiana, lo que debe ser el resultado de aquellos que han aceptado el Evangelio. Dijo el Señor Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Todos los hijos de Dios y todas las hijas de Dios son hermanos. Somos hermanos. Pertenecemos al mismo Padre, pertenecemos a la misma familia. Y es lo que Pablo está remachando y tratando de hacernos entender, versículo 44. San Mateo capítulo 5, versículo 44 y versículo 45. Recuerde, esto es parte del Sermón del Monte. San Mateo 5, 6 y 7. Jesús está presentando la carta magna, la constitución del reino de la gracia, y está puntualizando la idea de hijo. Dice el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y él dice, ¿con qué propósito? ¿El para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ponga cuidado. Mire lo que Cristo está diciendo. Usted dirá, eso es una locura. Y le contestaré, no lo es. Es una experiencia. Y Dios es todopoderoso para hacer los cambios necesarios en la vida suya y mía para que nuestra vida tenga esa experiencia. Versículo 44. Jesús dice, pero yo os digo, 1, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Eso no está hablando de un sentimiento amoroso. Eso está hablando de un principio de vida que transforma la vida. Trata con respeto, con dignidad, con altura a tu enemigo. No te rebajes a la situación y posición de tu enemigo. Míralo de frente, como yo miré a Satanás, y trátale con la palabra de Dios. Mantente en tu lugar. Eres un hijo de Dios o una hija de Dios, ciudadano del cielo. Amad a vuestros enemigos. No te envuelva en sus nimiedades. No te rebaje al hoyo donde está, ni te embarre con el fango que él te quiere echar encima. Un dato curioso. Generalmente la gente que está en falta se defiende e intenta tirarte la falta a ti. Generalmente la gente que está en problema quiere hacerte ver que el responsable eres tú, que el culpable eres tú, que tú eres la causa de su problema. No te defiendas, no te quejes, ni discuta ni pierda tu tiempo. Lo bueno que tenemos al juez justo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios llamó a Adán, no llamó primero a Eva. Adán acusó a Eva, la mujer que me diste. Y Eva acusó a la serpiente. Si en tu vida la costumbre es acusar a otro de lo que tú hiciste, perdóname, pero así no actúan los hijos o las hijas de Dios. El hijo o la hija de Dios es responsable de lo que hace. Es el ejemplo del testimonio de Jesús. Lo acusaron falsamente, lo criticaron y lo condenaron. Y la Biblia dice, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Amad a vuestros enemigos, trátalo con altura. Él no te está diciendo que tengas sentimiento amoroso. ¿Cómo tienes tu sentimiento amoroso porque te quiere arrancar la cabeza? Pero puede tratar con dignidad, con altura. Tratarlo con seriedad, como manda Dios. Amad
a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Me gusta que el Señor Jesús dice, bendecid. Si una gente intenta dañarte, ora por esa persona, porque es muy probable, y casi estoy seguro, que es el demonio que está en la persona que te quiere fastidiar. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesús que eso nunca te acontezca, el Señor Jesús reprendió al demonio que estaba hablando a través de Pedro. Recuerde que en Mateo capítulo 12 el Señor Jesús habla de que el espíritu inmundo sale del hombre. El diablo puede usar a cualquiera, compadre, en cualquier momento. Escuche bien lo que le están diciendo y tenga cuidado en la reacción que usted va a tener. Porque puede ser que el demonio que usted se le monte sea peor que el del otro que lo provocó. Bendecid a los que os maldicen. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 20, el Señor dice, dad gracias a Dios por todo. En San Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si eso es verdad, entonces manifestémoslos en la vida. Sí, hay gente que te quiere arrancar la cabeza. Sí, hay gente falsa. Sí, hay gente que se le monta el diablo. Sí, hay gente que... Lo que tú quieras decir. Pero esas no son excusas para caer en el nivel que ellos están. Ni bajar a donde ellos están. Ni ser instrumento del diablo como ellos lo son. Mantenga su posición como lo hizo Jesús. Haced bien a los que os aborrecen. No le trate como te trata a ti. Y no niegues ayudarle en lo que sea necesario. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando usted ora por la persona que le quiere dañar, el Santo Espíritu viene y le libera y le liberta a usted de ese mal sentimiento, ese mal espíritu que viene a llenar su corazón de odio, de resentimiento, de rencor. Porque si usted tiene el corazón lleno de odio, de resentimiento, de rencor y de enojo y todas esas cosas raras, no me venga con el cuento que usted es un hijo o una hija de Dios. Déjese de eso. El Santo Espíritu viene y le cambia y le transforma y le vacía el corazón de toda esa basura, como lo hizo Jesús, como vivió Jesús y como lo ha hecho con millones también. Hijo o hija de Dios. San Lucas capítulo 6, versículo 35. Recuerde que estamos trabajando con Romanos capítulo 12, versículo 1. Estamos con la palabra adelphos, la palabra hermano. Dice San Lucas capítulo 6, versículo 35, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y seréis, dice Mateo, y seréis, dice Lucas. Son parte de los evangelios sinópticos, tienen el mismo enfoque, la misma cosmovisión, la misma mirada, miran al mismo punto. Y seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si ustedes viven así, entonces le mostrarán a la gente que ustedes son hijos de Dios. Pero estos relajos de odio, rencor, rencilla, es una cosa, son hijos del diablo, porque los hijos de Dios no son así. Es triste ver en las familias, en los hogares, ese odio que se tienen unos con otros. Y es triste y peor y ver en las iglesias cómo hay gente que se odian, se dividen un grupo contra el otro. ¿A qué cielo van a ir? Adelphos, hijos de Dios. Y entonces es hermoso leer en la Biblia algunos perfiles de estas personas que son hermanos y hermanas. Número 1. Me gusta cómo la Biblia llama en San Juan 16, versículo 8. Mire qué cosa linda. Juan 16, versículo 8. Dice, hijos de luz. Recuerde que estamos trabajando con la palabra hermanos que aparece en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, ¿a quién se estaba refiriendo Pablo? A los hijos e hijas de Dios, a los herederos del reino de los cielos, a los ciudadanos de la patria eterna. Y ahora, mire qué versículo tan hermoso, San Lucas, capítulo 16, versículo 8. San Lucas, capítulo 16,
versículo número 8, hijo de luz. No somos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Así que entonces, si nosotros somos los hijos de la luz, entonces hay hijos de la oscuridad. Y como dice aquí, dice, los hijos de este siglo, los hijos de este mundo. Y si son los hijos de este mundo de pecado y maldad, y Satanás es el príncipe de este mundo de pecado y maldad, entonces son hijos del diablo. ¿De quién es usted hijo? Hijo de luz. San Juan capítulo 12, versículo 36, repite la misma idea. Mire qué cosa linda ahora. Habla de hijos del día. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Si somos hermanos, si somos de la familia de Dios, entonces somos hijos del día, no de la noche. Hijos del día, no de la oscuridad. Hijos del día, hijos de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Mire qué cosa linda. Dice Pablo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí hay una implicación muy grande y profunda. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si yo la luz, y Jesús dijo también en el discurso maestro de Jesucristo en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Amigo, amiga, si usted es luz y yo soy luz, la cuestión irá de maravilla. Ahora, si uno de los dos es luz y el otro es tiniebla, la cosa no van a ir bien. Asegúrese qué espíritu tiene usted para ver cómo le va con la gente. No espere jamás, jamás espere estar en paz con la oscuridad. Jamás. Eso no lo espere jamás. Si usted es luz, siempre estará en guerra con la oscuridad. Ahora, tenga cuidado que si usted creyendo ser luz vive en paz y feliz con la oscuridad, significa que usted no es ninguna luz. Ponga cuidado a eso. Ponga cuidado a eso. Hijos de luz. San Lucas capítulo 10, versículo número 6. La Biblia nos habla también de hijos de paz. Hijos de paz. Si a usted le gusta el pleito, si a usted le gusta estar rencillando, si a usted le gusta estar discutiendo, peleando y embromando la paciencia, tenga cuidado entonces de quién es hijo o de quién es hija. San Lucas capítulo 10, mire lo que dice la Biblia. San Lucas capítulo 10, versículo 6, dice el verso 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. A veces tenemos una mente muy exclusiva, a veces tenemos una mente un poco estrecha y pensamos que todos tienen que ser como nosotros somos y estar donde nosotros estamos. Tenga cuidado. Al final el Señor recogerá todas sus ovejas y habrá un rebaño y un pastor. Ese es nuestro trabajo, recoger las ovejas del Señor. Pero no se crea usted que usted es, que usted es más de lo que usted es. Es el embajador de Dios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, para llevar el mensaje de reconciliación a los demás. Pero usted no es mejor con nadie. Usted solo es el instrumento, usted es solamente el mensajero de Dios. Usted no es el ejemplo, el modelo de testimonio de nadie. Debe serlo, por la gracia de Dios. Pero la gloria tiene que ser para Dios. Es con amor y por amor que hay que llamar a la gente. Jesús lo anunció. San Juan capítulo 10. Tengo otras ovejas en otro redil, tengo que traerla. Habrá un rebaño y un pastor. Levante a Jesús, exalte a Jesús, presente a Jesús. Sea usted hijo de paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas nos habla también que somos hijos de la resurrección, capítulo 20. San Lucas, capítulo 20, versículo 36.
Dice el versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Qué hermoso, como dice Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso saber de la bendita esperanza, la segunda venida de Jesús, y nuestros familiares que han fallecido, en aquel momento se levantarán de la tumba, fiel a las palabras de Jesús, conforme a la promesa de Jesús. Vimos a Jesús resucitando gente en la tierra, tiene poder para hacerlo. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, y cuando Cristo muere en la cruz, la tierra tiembla, la tierra se abre y muchos cuerpos de santos se levantan, San Mateo 27, y son las primicias que el Señor Jesús llevó al reino de los cielos. Cómo resucitó a Moisés y cómo el Señor Jesús tiene poder para levantar cuando venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Somos hijos de la resurrección. Algunos morirán, otros estarán vivos cuando Cristo venga, pero los que murieron no serán precedidos por lo que viven. El Señor los levantará y así recibiremos al Señor en las nubes de los cielos, todos juntos y transformados para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hijos de consolación. Hechos capítulo 4, versículo 36. Mire qué cosa linda, es un mensaje de esperanza. Hechos capítulo 4, versículo número 36. Como al ser hermanos, somos hijos de la luz, hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Hechos capítulo 4, versículo 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Bernabé, su nombre correcto era José, pero los hermanos le pusieron un apodo. Le llamaron Bernabé, le llamaron hijo de consolación. Su conducta, su vida, su manera de ser se mostraba en beneficio de los demás. Amigo, amiga, hermano, hermana, somos hermanos. Pablo ahora se refiere en el capítulo 12, en la vida práctica, dice, así que, hermanos, somos miembros de la misma familia, la familia celestial. Somos hijos del mismo Padre, nuestro Padre celestial. Somos hermanos de Cristo Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 2 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. La conducta, el comportamiento, la vida de Jesús nos dice cómo deberíamos ser nosotros también. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Nos levantaremos del sueño cuando conozcamos, comprendamos y entendamos a Cristo Jesús. No es cuestión de esto o aquello, no, es cuestión de Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos conocer la salvación, necesitamos conocer la sabiduría de lo alto, necesitamos conocer la ciencia de la salvación. Necesitamos conocer a Jesús y ese es el empeño del apóstol Pablo. Y ahora la pregunta clave en este momento es, amigo, amiga, delante de Dios y delante de sus ángeles y delante de todo el universo, ¿quiere usted permitir al Espíritu Santo que revele en su vida a través de la Biblia la vida del Señor Jesús? ¿Quiere usted ser parte del equipo de Dios para llamar a los demás a la reconciliación? ¿Quiere usted vivir lleno o llena del Espíritu Santo de manera que junto con todos los demás llenos y llenas del Espíritu Santo conformemos la familia de Dios en la tierra? ¿Quiere usted que el Santo Espíritu venga y saque de su corazón toda la miasma, toda la basura, todo el pecado, todo el enojo, la ira, los malos sentimientos, todas esas cosas raras, y en cambio le llene del todopoderoso amor de Dios, para que entonces aprendamos a amar a los enemigos, a bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, y mostrar al mundo
que en la tierra Dios tiene hijos e hijas. Si usted dice sí, levante la mano conmigo y permitamos que el Espíritu Santo haga los cambios en nosotros. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita, Señor. Inspírenos a estudiarla, a leerla, comprenderla, guiados y guiadas por el Espíritu Santo. Señor, despiértenos para amar su palabra, para que el Santo Espíritu venga y haga los cambios en nosotros. Padre Celestial, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Cámbienos y transfórmenos para que mostremos a este mundo de pecado y de maldad, mostremos a este mundo de oscuridad cómo viven los hijos de la luz. Señor, únanos unos con otros en el amor de Jesús, únanos con el mismo Espíritu, para que vivamos como la familia del cielo en la tierra, dando honor, honra y gloria a su nombre. Padre, una nuestras familias, que papá y mamá se unan, que papá, mamá, los hijos y las hijas sean unos, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros esté conectado a usted, para que el Espíritu haga en nuestra vida su voluntad. Señor, se lo pedimos, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.